Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Ay, el encuadre. ¡Uh! Que lo borro. He de deciros que hoy voy a leeros a Saseta. El título que le he puesto es Saseta, el retablo del arte de la lana. Mirad, hoy me tocaba Frangélico, pero ya estoy como David Boren. Resulta que hay tanta información, porque el año pasado hubo una exposición en el cuadro de Frangélico que vinieron de Italia. Se hizo una especie de congreso internacional de especialistas de Frangélico, desde el Museo de Filadelfia hasta no sé qué. Bueno, en conclusión, hay muchísima, pero muchísima información muy interesante. Entonces, como que no la puedo tragar en unas pocas horas. Y como tengo varios programas de estos, o sea, tengo varios trabajos ya preparados con antelación, pues he dicho, bueno, me voy a dar 24 horas más, Frangélico, porque es que he tragado tanta información que es imposible, tendría que estar hablando 3 horas. Mi interior necesita sintetizar. Bueno, Saseta, el retablo de la lana. Saseta es el 400 de Siena y, bueno, que es un pintor de transición, pero es un pintor maravilloso. Mirad, no voy a creer que... Es que uno, como he dicho muchas veces, uno carda la lana y otros tienen la fama. Este es un pintor buenísimo. Un pintor que empieza siendo, digamos, más conservador y después acaba siendo más progresista, pero de una forma natural, porque él también va conociendo otros pintores, va conociendo la Capilla Scrovegni, va conociendo, en fin, va conociendo muchísima gente y bueno, entonces él da un giro de madurez. Viene a vivir unos 50 años aproximadamente, pero trabaja bastante. Y básicamente lo que hace son retablos. Entonces, lo que voy a hacer es una cosa. Ya estoy hasta las narices de que nadie me diga cuando trabajo un señor de estos qué obra puedo coger. Entonces, he visto toda la obra y la que me ha gustado la he cogido. Y no exactamente es la obra más madura, porque claro, en realidad, cuando yo estoy aquí dando claves, en realidad, ¿qué es lo que importa de las claves? Que sea más maduro. ¿Más maduro para qué? Porque resulta que este señor, digamos, está en el gótico internacional, pero desde el principio está influenciado por el naturismo florentino y ya sabéis que la escuela sienesa y la escuela florentina iban a la par, pero que de pronto hay en 1300 y pico hay una serie de pestes, entonces a Florencia no le afecta y a Siena sí que le afecta, pero le afecta, vamos, que se quedan con la cuarta parte de la población. De hecho, ahora mismo, cuando este pintor Saseta, con 2S y 2T, cuando este pintor estoy contando, si oís música son mis vecinos músicos, Siena tiene solamente 20.000 habitantes, un pueblecillo, pero porque esos son los que han sobrevivido a la peste bubónica, a la peste negra, que ha sido tremendo, pero tremendo. Y entonces, de alguna forma, lo que ocurre en Siena es que tienen una añoranza mirando atrás porque han tenido gente que le ha hecho unos retablos maravillosos, que le ha hecho unos frescos maravillosos, entonces quieren como reconstruir, pero en vez de mirando hacia el futuro, mirando un poco hacia el pasado, y de alguna manera se lo imponen también a este señor, se lo imponen sus promotores, sponsor, como ahora se dice en plan americano, que en castellano existe promotor, el promotor de un sitio que te paga y te dice quiero así, así, así. Pero él, mientras que evoluciona, al final hace de su capa musayo, como hacen todos los pintores, y satisface a su mecena o a su donante o a su encargado, se dedica prácticamente a hacer retablos. Ya sabéis que los retablos que están desmantelados y están por todo el mundo, por Budapest, por Estados Unidos, por todos lados, la National Gallery de Londres, no podéis imaginar, o sea, yo no sé lo que... Estos retablos eran como, ya sabéis que eran analfabetos la gente, y entonces eran como storyboard de las películas, ¿no? Primer plano, primerísimo primer plano. Plano general, plano medio, plano americano. Entonces son preciosísimas y muchas veces están pintadas por delante y por detrás, y siempre el pintor, como he dicho, contando a otros autores, estamos en el 480, lo que hace es que, digamos, satisface al que se lo encarga y por detrás pinta un poco más lo que le da la gana, que es, por detrás, básicamente tengo un pelo en un ojo y no sé qué voy a hacer. Por detrás básicamente pone muchísima perspectiva y más naturismo. Ya sabéis que en estos momentos, digamos, la línea
¿cómo se dice? Que se sigue a nivel internacional es el gótico tardío, que es gótico internacional, que tiene su sede en Borgoña, en los Países Bajos, en Renania, etcétera, etcétera. Pero que es como una especie de mestizaje entre el norte y el sur, porque hay muchísimo tráfico. Esos son mis gatos que están haciendo alguna maldad. Hay muchísimo tráfico económico comercial entre el norte y el sur. Efectivamente, se suben a la mesa de la plancha. Entonces, este señor, cuando empieza a trabajar, ya sabéis que el gótico tiene mucho que ver, muchas concomitancias del arte bizantino. Y entonces, pues con las Madonas muy quietecitas, muy tristonas, un poquito pegadas, con los fondos dorados y sin volumen, y sin paisaje y sin arquitectura. Pero este ya empieza a meterle volumen, empieza a meterle paisaje, empieza a meterle arquitectura. Es más, llega un momento en que sus figuras son pequeñitas y la arquitectura y el paisaje es todo. Pero eso es algo, es una progresión. Mirad, he estado dudando entre tres obras, que una es el retablo del arte de la lana, que es como si dijéramos al principio, otra que se llama El viaje de los Reyes Magos y otra que se llama La Virgen de las Nieves. Se parece al Hospital de Granada. Entonces, La Virgen de la Nieve es la penúltima obra que hace, y El viaje de los Reyes Magos es una precisidad. El viaje de los Reyes Magos es una montaña nevada, en fin, porque él recibe, cuando está viviendo en Siena, pues vienen una serie de pintores y recibe la influencia de estos pintores famosos y entonces claro se capta, ¿no? Pero después se la quita, pero a su cara le queda un pozo. Entonces teóricamente tendría que haber hecho los del final porque él es más maduro y tal, pero a mí me ha pegado flechazo el retablo del arte de la lana. Me ha parecido muy gracioso porque es que son totalmente cómics y además me parecen preciosísimos, como muy delicados, porque ya sabéis que el gótico es muy delicado, es muy fino y todo es muy elegante, con muchos tocados, en fin. Ya sabéis que en esta época, espaciotemporalmente, no os voy a contar el rollo porque ya lo he contado muchísimas veces, la iglesia que ha tenido muchísimos altibajos hasta el siglo X, de nestorianos, de cismas, de no sé qué, no sé cuánto. A partir del siglo X, sin embargo, los reyes estimulan ¿cómo se dice?, la seguridad en los caminos, etcétera, etcétera, y hay una serie de papas que tienen una buena gestión, que son muchísimo más enérgicos, y yo siempre me acuerdo del papa Hildebrando, el monje Hildebrando, imagino un alemanaco de esto enérgico. Bueno, hay una serie de papas. De hecho, ahora mismo os contaré que hay un papa también en Siena, un papa humanista que favorece el desarrollo de Siena cuando Siena se está reconstruyendo, y sin dejar de lado tampoco a los tradicionales, porque ya sabéis que cuando se hace algo nuevo siempre están los tradicionales diciendo pero bueno, al final los tradicionales beben de lo nuevo y los nuevos beben un poquito de la tradición, ¿no? Y ¿por qué decía yo esto? Sí, sincronía, diacronía, pues que bueno, que realmente donde se apoya la iglesia ahora mismo, que la iglesia ahora mismo está más fuerte y tal, es en dos ¿cómo se dice?, en dos pilares, que son los franciscanos y los dominicos. Y entonces ambos van a jugar un papel muy muy importante en el posterior desarrollo. Entonces, pues una de las cosas, hay un congreso de esto, un concilio, yo digo yo un congreso, y estoy fatal, un concilio en Siena, donde lo de la transubstanciación toma San Agustín, es el que consigue, ¿cómo se dice?, el que inventa, por decirlo de alguna forma, la fiesta del Corpus Christi. Entonces, a partir de ahora se establece el concepto de la transubstanciación, que para quien no lo sepa, es cuando se consagra la hostia y el vino, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y es a partir de ahora, en este momento. Entonces, claro, pues los pintores tienen que pintar lo novedoso, lo que está ocurriendo ahora, y entonces pues claro, pues pintamos a San Agustín, pintamos la hostia, ¿cómo se llama?, el dominico que no se lo cree, le cae la hostia, entonces llena un diablo y se come su alma. Mira, unas cosas, que reíros del manga, pero son muy bonitos, a la vez son preciosos, porque a la vez que está pintando eso, de pronto le está pintando la habitación, le está pintando una ventana con un paisaje, que me caigo yo esto. Quiero deciros que ya está Florencia ahí, porque ellos, los sieneses, esta república, son
¿cómo diría yo? Se miran a sí mismos, miran a su tradición, pero indudablemente ahora mismo Florencia ya es una bestia parda y ya está exportando, por decirlo de alguna forma, la perspectiva y el naturismo en la representación. Entonces, este señor que empieza como si dijéramos siendo tardogótico, ya llega un momento en que cede a la perspectiva, cede al naturismo, y entonces sus figuras son mucho más volumétricas, son muchísimo más elegantes, etc. Venga, voy a contaros el arte de la lana, es el retablo. Os voy a contar algunas de estas que me llaman la atención, algunas figurillas que están, una en Budapest, otra en Filadelfia, me parece, no sé, otra en el National Gallery. Yo no sé lo que hacían con estos pobres retablos, los despedazaban y los vendían como yo que sé. Bueno, el retablo de la tabla central y su predela es, ¿cómo se dice?, es pintado entre 1424 y 1426 y para la fiesta del Corpus Christi. Ya os digo que ahora mismo lo de la transubstanciación es una novedad, algo nuevo que se ha inventado, por decirlo de alguna manera, bueno, no que se ha inventado, sino que está consolidando lo que es el concepto de la iglesia, sus fiestas, las tradiciones, etc. Y bueno, entonces el artista está pintando eso en honor a eso. Después ya veréis lo importantísimo que es la fiesta del Corpus todos los años, que es como una especie de fiesta de primavera. Bueno, él defiende en ese retablo, pues, que os estoy contando, el del arte de la lana, el concepto de la transubstanciación, que es un tema nuevo que viene del Concilio de Siena, que tengo que leer la fecha, que no me la sé, 1423-1424, según el cual se convierte en el pan, o sea, la hóstia se convierte en el pan y la sangre de Jesucristo. Entonces, lo poco que le quedaba a este señor de tardo medieval, de gótico internacional, que ya sabéis que es un gótico tardío que ya empieza ya, porque este señor es proto-renacentista, es que es lo de protocapitalista, proto-renacentista. Bueno, pues este señor es proto-renacentista y ya a partir de un momento en su obra ya ha asimilado las novedades que tiene Florencia y ya las mete. Entonces él tiene como un gótico internacional donde le mete ya la iluminación. Mirad, ahora mismo Italia ya tiene estudios ópticos. Que muchos de estos, muchos de los que son profesores en las universidades son dominicos. Y no, es lo que me está pasando con Fra Angelico, que me estoy perdiendo. Estos estudios ópticos vienen de los musulmanes, que son realmente los que son los más avanzados y los que desarrollan la óptica. Pero bueno, como si dijéramos, Occidente lo recepciona porque ellos son como el nexo de unión entre Oriente y Occidente. Son una cultura más avanzada. Pero bueno, nosotros ahora ya caminamos hacia el Renacimiento, ya hay una Europa occidental más fuerte, económicamente más fuerte, intelectualmente más fuerte. Entonces, claro, ellos, los artistas, indudablemente recepcionan esos avances ópticos y entonces ya empiezan a aplicar la luz, a conseguir volúmenes, a jugar con la composición, etc. Bueno, él ya, en este retablo que estoy contando, ya ha asimilado de manera muy personal, con un discurso propio, los avances que se han dado de la escuela florentina, que se han mimetizado los sieneses con esos avances florentinos, porque ya dije que iban a la par Siena y Florencia, y llega un momento en que Florencia adelanta porque no ha tenido, por mil motivos, porque no ha tenido montones de pestes negras. Bueno, y aproximadamente estamos hablando, ya llega un momento que Florencia adelanta en el siglo XV. Bueno, os voy a contar unas tablillas que me han hecho gracia, tiene muchísimas más. Todo esto lo pongo en el blog. En el blog voy a poner toda su obra, Ya sabéis lo que pasa con la gente de esta época, y es que su obra se ha perdido en la mayoría, o simplemente tiene dificultades de datación, porque, claro, sabemos los retablos porque hay contratos que se redactan, y entonces, claro, se sabe que ese contrato pertenece a este señor, etcétera, etcétera, que lo realice, que muchas veces le exigen que no tengan ayudantes cuando lo confeccionan. A mí eso me parece curiosísimo. Bueno, en el Milagro del Sacramento estamos en la tabla el retablo del arte de la lana. He cogido dos. El Milagro del Sacramento, pues hay un monje que es incrédulo, pero no se lo dice a nadie. Y de pronto cae muerto en esa tablilla, y entonces un demonio se adueña de su hálito y muere allí. Entonces lo otro es como si fuera el cine mudo, que me ha hecho muchísima gracia. Pero en esa tablilla
ya hay volumen, ya hay perspectiva. La habitación, o sea, ellos tienen luces y sombras, no hay dorados, y la habitación es una habitación donde hay suelo, donde hay muebles, donde estáis viendo una habitación con una perspectiva y los monjes están sometidos a esa luz y a esa perspectiva. Es precioso, ellos son también volumétricos. Me hace una gracia los monjes todos. El cine mudo de los años 20. Bueno, son los carmelitas, ¿no? Que están como en estado de shock y parecen unos títeres ahí, todos se mueven como ¡ah! Y son muy conmovedores y muy sorprendentes. Por eso os voy a decir una cosa, ya llega un momento en que voy a coger las que me da flechazo. Cuando nadie diga su obra más importante, no sé qué, pues voy a coger la que me gusta y se acabó. Y no creáis que soy infantil, o quizás sí, porque es que me ha parecido preciosa. Bueno, y tiene una arquitectura de líneas que convergen y ya en esta obra ya se ve que este señor Sassetta ya está familiarizado con el influjo que viene de Florencia y bueno, que ya juega con el espacio como un sistema, o sea, de forma sistemática, y la composición ya es totalmente diferente y se refleja en la hornacina y creada para los retablos dorado en el muro que se hunde hacia el fondo, lo he dicho, y cómo contrasta el azul, el rojo, pues están los dominicos ahí vestidos de dominicos y los carmelitas. Bueno, después tiene otro que me encanta también, que es Santo Tomás de Aquino, que está rezando, pero lo ha puesto chiquitillo, chiquitillo. Y entonces Santo Tomás se ve la biblioteca, se ve una arquitectura, porque allí realmente lo que ha hecho es una pintura de una arquitectura. Y entonces está como, Santo Tomás está como elevado, como si dijéramos, está místico, está rezando, pero está totalmente en otra cosa. Y entonces justapone como el interior al exterior, se ve la biblioteca al lado, porque claro, Santo Tomás era un intelectual que para qué, un filósofo, para qué, el ser por naturaleza es... Me lo tuve que aprender cuando tenía 15 años. Lo mismo que cuando me aprendí el catecismo con 5 o 6, tampoco sabía lo que me estaba leyendo, pero bueno, después he aprendido lo que era el ser. Y bueno, se ve como un ambiente monástico, por supuesto está sublimado, con columnas, con una biblioteca preciosa. Bueno, ya sabéis que los escritos de Santo Tomás de Aquino son los que sientan las bases para la celebración del Corpus Christi, ¿no? Es como el que se lo inventa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, él está arrodillado delante de un retablo de la Virgen que le da como la inspiración divina para hacer todo esto. Y claro, el pintor lo que hace, ya sabéis que las pinturas sobre todo son publicitarias, propagandísticas, está publicitando algo que ha hecho este señor y que está teniendo una repercusión sobre la sociedad y algo que va a tener una trascendencia, ¿no? Y entonces él lo pinta sobre todo de espaldas hacia todo lo terrenal y bueno, hay un estanque, una naturaleza, ya sabéis que los góticos no tenían nada de eso, tenían tinta plana y sobre todo. Y entonces ahí lo que se nota es como una especie de ejercicio de contención de San Agustín, donde se le ve la devoción, la soledad ante las cosas, no sé, o una especie de silencio es lo que hay en el cuadro. Hay como una especie de anhelo de lo inefable, por decirlo de alguna forma. ¡Guau! ¡Qué cursi que ha quedado! Bueno, durante el 400 la escuela de Siena, ya sabéis que tiene su propia tradición, pero llega un momento en que Florencia la está adelantando realmente, que es el siglo XV, pero bueno, todavía no estamos en el 400, lo que significa que ellos intentan seguir, como si dijéramos, proseguir su vía, pero no por un problema de hostilidad ni por un problema de predisposición, sino porque ellos habían sido una escuela tan fuerte como la florentina. Lo que pasa es que llega un momento en que el progreso de los otros sitios, que es el naturalismo, la perspectiva, etcétera, etcétera, se introduce, y ellos lo que intentan hacer, y lo hacen, este autor, es que sea compatible con la tradición que ellos tienen, lo cual es maravilloso. O sea, sencillamente con su discurso introducen las novedades. Y bueno, Pietro Longuio, he dicho antes, que él dice que los modelos góticos tienen, o sea, son la sombra de los modelos renacentistas, aunque no nos guste, ¿no? Porque eso que dice, acaba el gótico, empieza el renacimiento, nunca acaba una cosa de forma, no hay nada por generación espontánea, nunca acaba una cosa un día y al día siguiente hay otra. O sea, el renacimiento tiene mucho guiño del gótico también. Bueno, ya os he dicho que toma la composición y la perspectiva. Y bueno,
He dicho los 20.000 habitantes. Y bueno, ellos han tenido antes, ya sabéis, a Lorenzetti, que os lo conté el otro día, y a, ¿cómo se llaman? Oberto, los hermanos Lorenzetti, que hacen unas cosas preciosas, unos retablos preciosos también, y Simone Martini, que también lo he contado, que son de la escuela sienesa. Y el primer retablo de Saseta combina la innovación con el estilo gótico tardío, el gótico, ¿cómo se llama?, internacional. Y entonces, que encarna ese momento como, porque están como mirando atrás, como ha habido esas pestes que se ha quedado muy poco poblado, están reconstruyendo Siena, ha hecho una cosa como antigua, emulando, porque ya sabéis que tanto Lorenzetti como Simone Martini es como el triunfo, el esplendor en la pintura de Siena. Entonces, cuando la están reconstruyendo y están mirando el pasado, están mirando con nostalgia, pero ya veréis como eso desaparece totalmente. Y entonces, el lado conservador, o sea, como si dijéramos, el conservadurismo se inicia en la obra de este señor, pero se va desprendiendo de ella, pero en muy poco tiempo. Y de alguna forma también es que, bueno, su conservadurismo, los encargos locales en Siena casi que prevalecen hasta 1450, pero hay un momento de ruptura, como he dicho antes, porque hay un papa que es sienés, que se llama, tengo que mirarlo, Pío II Piccolomini. Y entonces este señor, digamos, como si dijéramos, infunde modernez, por decirlo de alguna forma, en su pueblo, por decirlo, sí. Y este se privilegia el estilo innovador, tengo que leerlo, de Matteo di Giovanni Becchietta, que no rechaza a los pintores tradicionalistas como Sano di Pietro y Giovanni di Paolo. Ya hablaré otros días de ellos. Entonces Saseta continúa como con la tradición de los grandes, pero ejecutada siglos atrás, pero introduciendo las novedades que son el naturalismo y la perspectiva, como lo he dicho, que lo que consigue haciendo su discurso propio es una grandísima plenitud. Sus obras tienen muchísima dulzura y tienen un carácter muy, muy íntimo. Bueno, es decir, un poquitín sobre su vida. Se llama realmente, aunque le llamen Saseta, tenía un nombre. No se sabe si realmente nace en Siena o realmente nace en Cortona, porque le llamaban Stefano di Giovanni da Cortona. No sabemos si él ha venido de Cortona, ha emigrado y ha ido a Siena, porque Siena, como Florencia, era un polo de prosperidad para el resto, y entonces ejerce como una polarización, como hoy la gente pues se va a Madrid o Barcelona porque ejerce polarización la ciudad grande, o los inmigrantes se vienen a Europa. Bueno, este señor se le llama Saseta y nace en 1400 y muere en 1450, se supone, porque toda esta biografía se supone por las obras que hace y por cuando deja de hacer obra, no creáis que la referencia es mayor. Es uno de los maestros de la escuela de Siena y influenciado por el estilo gótico internacional, como he dicho antes, en la perspectiva y el naturalismo florentino, firencino, bueno, y que se dedica realmente a los retablos, como he dicho también, y que son desmembrados y conservados en 50.000 museos, porque estos retablos podían tener a lo mejor 100 tablillas de estas, pues nada, destrozadas y por ahí repartidas. Y bueno, que empieza siendo fondo dorado, con línea elegante y tal, pero tiene una transición rápida y que él es piadoso y poético y bueno, que se revela rápidamente, con detalles. Ya sabéis que se empieza con la minuciosidad, con una iconografía, con una segunda intención, y revela la influencia florentina y que Saseta viene a ser una transición entre el gótico y el renacimiento. Y bueno, seguramente él como de adolescente, su padre, porque se le pone las toponimias, los apellidos, porque tú has nacido, aunque te vayas a otro sitio, te quedas con la toponimia del sitio donde has nacido, y entonces seguramente él llega allí adolescente y conoce la pintura de Ambrogio di Lorenzetti, que es el hermano que no se le ha hablado y es tan bueno o más como que los hermanos Lorenzetti. Y cuando llega, bueno, y probablemente él tiene su maestro, se llama Benedetto di Bindo, perdón. Y ya sabéis que después tenían un examen, entonces entraban como si dijéramos, a una especie de sindicato que en algunos sitios se llamaba San Lucas, etc. Y bueno, y que supone, él trabaja en la década de 1420 y trabaja muchísimo por la renovación de la ciudad. Bueno, that's all. Hasta mañana, a ver si os hago Fra Angelico.